programa de hoy estará dedicado al filósofo del cine Jean-Luc Godard y también presentaremos la conversación con el director Sergio Flores Torí. En la sección Soundtrack, Axel Juárez nos hablará de la música de Gustavo Santaolalla y después en Cineteca Lumière hablaremos de la cinta Call Me By Your Name del director italiano Luca Guadagnino. Bienvenidos todos al Café Lumière. Comenzamos. Moi, je crois qu'on est toujours responsable de ce qu'on fait, et libre. Je lève la main, je suis responsable. Je tourne la tête à droite, je suis responsable. Je suis malheureuse, je suis responsable. Je fume une cigarette, je suis responsable. Je ferme les yeux, je suis responsable. J'oublie que je suis responsable, mais je le suis. Non, c'est ce que je disais, vouloir s'évader, c'est de la blague. Après tout dépend. Mi nombre es Victoria Cabrera y damos la bienvenida a todos los que nos sintonizan a través de la señal de Radio y Televisión de Veracruz. Yo soy Gustavo Vega y de igual forma saludamos a toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Hoy queremos hablar acerca de un director muy especial, nos referimos a Jean-Luc Godard, y es especial en todos los sentidos, en la historia del cine, en los aportes que él ha propiciado para el devenir de la cinematografía en general. Suizo, pero relacionado principalmente con la cinematografía francesa y por supuesto con la Nouvelle Vague, del cual es fundador y prácticamente creador. Así es, también nos interesa platicar de cuáles son sus aportes en la actualidad. Sí, bueno, recordemos, hablar de Godard siempre es complicado, hay que decirlo, es complicado, no es un director fácil, no es un autor fácil, pero cualquiera que decida incursionar o explorar en el cine más allá de un entretenimiento, tiene que pasar por Godard. Definitivamente. Godard es de alguna manera el que ha iniciado muchas discusiones referentes al cine, ha abierto paradigmas y al mismo tiempo él los ha cerrado. Ha sido de alguna manera el cerebro del cine que ha permitido que haya avanzado y que haya explorado nuevos caminos, ¿no? Claro, justo como mencionas, el romper los paradigmas de su época, sobre todo en los años 60, justamente con la Nouvelle Vague, pues fue una de las grandes aportaciones que hizo al cine, sobre todo porque cambió la manera de dirigir, de conceptualizar una película. ¿Por qué? Porque también vemos que en la edición hace pues, muchos cambios de los paradigmas, ¿no? Bien mencionaba él que la película tiene un inicio, un desarrollo y un final, pero no necesariamente en ese orden. Recordemos la irrupción que significa que Godard haya dirigido Sin Aliento a finales de los 50, precisamente porque en la cinematografía francesa estaba esta cuestión de la carrera por trayectoria. Entonces, si alguien quería aspirar a ser director, tenía que empezar desde los puestos más bajos, así ir escalando en la producción hasta finalmente, después de una trayectoria amplia, poder dirigir una película. Godard en el 59 esto lo desconoce completamente, toma una cámara y se sale a las calles a filmar Sin Aliento, y hay, desde esa propuesta, hay una ruptura y es el origen de la nueva ola francesa. Claro, un poco también comparándolo y retomando lo que hablábamos en su momento del neorrealismo italiano, ¿no? De tomar la cámara y salir a filmar a la calle con los recursos que se tenían. Y eso definitivamente pues, marca una ruptura en la estructura de producción en el sistema francés, ¿no? Y después también vemos otra de las grandes rupturas que tiene el cine de Godard, que es romper con la cuarta pared. Eso significa que el actor toma conciencia y mira hacia la cámara para hablar con el público como un otro interlocutor. Claro, la intelectualidad siempre ha estado presente en el cine de Godard. A diferencia, por ejemplo, del neorrealismo italiano, que era más con las vísceras o con la emoción o los sentimientos, Godard es plenamente un cine lleno de ideas, ¿no? Antes de filmar hay un bagaje filosófico, hay un bagaje intelectual y después que se ve traducido en la pantalla. Recordemos, hay una segunda etapa de Godard por ahí de los 70s y los 80s,
donde la etapa política que le llaman, Godard pone abiertamente su cine al servicio del socialismo y del comunismo. Entonces filma películas de corte político, de corte marxista, ampliamente identificadas con esta ideología. Y después, en una tercera etapa, pues recapitula y funda o se dedica primordialmente a lo que se conoce como el videoensayo. Él también es el creador del ensayo cinematográfico y desde entonces se ha mantenido en esa línea, en la ruptura de los cortes, en cortes poco convencionales, diálogos filosóficos, la mezcla de los formatos, lo que hoy conocemos como el ensayo. Godard es el creador, simple y sencillamente. Claro, Godard creo que se caracteriza por siempre estar buscando nuevos sistemas de producción y a dónde lleva eso en cuanto al pensamiento, ¿no? También otra de las frases que recuerdo de él es que dice que uno no hace la película, sino la película lo hace a uno, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la relación que se da entre ese proceso creativo del cineasta con el material? Pero él siempre ha dicho que el cine no se ha utilizado con todo su potencial, que el cine como mecanismo ideológico, como mecanismo de control de masas, informativo, como forma artística, no se ha explotado del todo al 100%. Entonces, llama la atención, ahora más reciente en su última etapa, la incursión que ha hecho en el 3D. Claro. Yo creo que por primera vez en la historia del cine y de la historia del 3D se ha usado esta técnica de manera distinta. Claro. Y esto lo vemos en Adiós al lenguaje, que es su última película, una película del 2014, donde el 3D no tiene nada que ver con lo que se ha hecho hasta ahora. Con lo que hasta ahora se ha hecho. Hasta ahora se ha hecho un efecto holográfico, lo que conocemos como el 3D realmente es un efecto holográfico, porque no es propiamente un 3D. Pues Godard lo ha utilizado completamente distinto. Diferente, claro. Nos ha puesto a reflexionar a partir del uso del 3D y de las relaciones que se pueden generar con este método. Y por supuesto es el reclamo hacia el nuevo siglo XXI. Es como el reclamo de su lugar ya en el siglo XXI. Sabemos que Godard tiene 87 años actualmente y va a sacar su próxima película este año en el 2018. Es fundamental la revisión, es una de las grandes mentes del siglo XX y yo creo que todavía del siglo XXI, y que cualquier realizador le debe de alguna manera una influencia grande al cine de Jean-Luc Godard. Estamos en la Cineteca Nacional y vamos a entrevistar a Sergio Flores Torija, quien nos acompaña en este día. Bienvenido, Sergio. Muchas gracias. Pues, Sergio, me gustaría platicar contigo un poco de cómo ha sido tu experiencia como mexicano en la Film Factory con el maestrazo de Béla Tarr. Pues digo, fue una experiencia espectacular. Yo siempre digo que mis años en Bosnia va a ser como un parteaguas en todos los sentidos. En mi vida personal, lo que cambié como persona mucho, maduración como persona, como director. Yo siento que mi cine maduró muchísimo. En lugar de irme, me fue un poco más de 3 años, en lugar de irme esos años como si me hubiera ido 10 años, ¿no? Todo cambió. La confianza en mí mismo y en mi cine fue lo que creció más que nada. O sea, si algo me dejó la Film Factory fue eso. Obviamente tener clases con Béla, con Carlos, con Apichatpong, que es increíble. Pero más que eso, bueno, al final cada quien te enseña su forma de hacer cine, etcétera, pero tú debes desarrollar tu propia forma, tu propio método en el que te sientes cómodo, en el que te gusta trabajar. Pero si algo en verdad creció fue la confianza. Porque, y yo siempre digo, o sea, la verdad, sin rodeos, cuando yo me fui allá, yo tenía a Béla y a todos estos directores en un pedestal brutal. Como tú dijiste, el maestrazo, como los tenemos todos. Sí, son grandes directores, pero... Y yo creía que abrían la boca y salía oro de sus bocas, y yo creía que por más que yo trabaje nunca voy a ser tan bueno como ellos, y no es cierto. O sea, después de conocerlos, como dices, todos estos directores que me dieron clases, obviamente todos son muy buenos, pero si algo tienen en común, creo que solo son 2 cosas. Es que trabajan muchísimo y pues si tú trabajas muchísimo se puede. Y lo otro es que son muy valientes.
y se avientan a hacer exactamente la película que quieran, con lo que tengan, sin importarles lo que dice la gente o lo que van a pensar los demás. Y yo creo que por eso son quienes son, ¿no? Porque hacen el cine que quieren sin hacer compromisos y porque trabajan mucho, ¿no? Entonces empiezas a ver las cosas diferentes y tu confianza en ti crece mucho y dices, yo puedo ser tan bueno como ellos algún día, ¿no? Y bueno, respecto a esto, ¿crees que tuviste alguna otra ruptura en cuanto a la visión del cine mexicano que tenías cuando te fuiste y después cuando llegaste? Un poco a la forma, no tanto de la industria, pero yo estaba peleado un poco con la industria mexicana cuando me fui. Al final se hacen muchas películas en México, más de 100 películas al año, pero es un nicho y es muy cerrado, es una industria muy cerrada, todos los equipos se repiten, y yo estoy muy peleado con eso y también con las dos grandes escuelas que hay en México, y hay como solo una forma de hacer cine. Y yo estoy muy peleado con este paradigma de la única forma de hacer cine es con mucho dinero, con un crew muy grande, etcétera, etcétera. No con exacto, por algún fondo, una institución, un guión muy, muy tradicional, ¿sabes? De que cada página un minuto, etcétera, etcétera. Con todas esas cosas yo estaba muy peleado. Y son cosas que fue una de las razones por las que yo me fui, como que sentía que no estaba haciendo lo que yo quería y quería escapar de estas circunstancias. Y me voy y cuando igual conoces a todos estos directores, es justo lo que yo te decía. Al final tienes que desarrollar tu propio método en el que te sientas cómodo, no en el que te dicen, no estos paradigmas que te enseñan en la escuela. Y son cosas con las que yo ya venía manejando desde tiempo, que me venía cuestionando, pero al final de cuentas como que no me atreví a hacerlas. Y hasta que conoces a gente como que te reafirma estas cuestiones, que trabaja de esta forma, que te dan el empujón, es cuando dices, no, pues obviamente se puede hacer cine. Hay miles de formas de hacer cine, no solo una. Claro. Y fue lo que yo hice allá. Así fue como levanté mi película, rompí con el esquema que es el típico. Y ahora que vuelvo a México, pues vuelvo con estas mismas nociones, ¿no? O sea, yo siempre digo que el cine ahí está, el cine es para los valientes, para quien se atreve a hacerlo, no para la gente que se espera 10 años a que le den un fondo. Claro. Yo hace como 2 años vi el corto de 3 mujeres en Morelia, me pareció buenísimo. Y después, ¿cómo hiciste el traslado de llevarlo el corto al largo? Que también después, al año siguiente, si mal no recuerdo, también estuvo en Morelia. Sí. Fue porque cuando yo hice esta película, un poco tuvo que ver con las circunstancias. Yo hice esta película dentro de la escuela, dentro de la Film Factory. Y cuando mi tiempo en Bosnia iba avanzando y me iba dando cuenta que se iba a terminar, ese país fue súper importante para mí, como yo te mencionaba. Y en cierto punto como que yo tomé la decisión conmigo mismo de que quería hacer ahí mi ópera prima. Que ese país me había marcado tanto que quería hacer la ópera prima, pero por la falta de dinero, como decía, por los recursos, por el poco equipo, por las circunstancias de la escuela, la única forma era literal hacer cortos. No te prestaban equipo ni tenías dinero para nada más. Entonces yo me fui ideando una estructura de una película que se pudiera componer a base de cortos, que en realidad no son cortos. Yo siempre la quise hacer como Una largo, estructura integral. pero la tenía que filmar como si estuviera filmando cortos. Y de esta forma la estructura ideal era la de tener más de un protagonista, tener como historias paralelas. Y cuando empecé a trabajar con esta noción en mente, y quería hacer una película acerca de las mujeres en ese país, porque que es una sociedad al final muy similar a México, muy conservadora, muy machista, muy misógina, muy homofóbica. O sea, yo quería darle una voz a muchas mujeres que conocí, que eran increíbles, que me inspiraban muchísimo, y al final como que fueron dos cosas que se empataron. Estaba un poco forzado por las circunstancias y por la escuela a construirla así, pero al mismo tiempo creo que era la estructura ideal para la película que yo quería hacer. Entonces hice la primera parte. Al final yo no tenía nada de dinero, ser estudiante, estaba viviendo en Europa, etcétera, etcétera. Nosotros solo nos daban el equipo, tú tenías que financiar todo.
Yo pagué la primera parte con mi dinero, era para lo único que me alcanzaba, aunque yo sabía que quería hacer más. Y de hecho, cuando presenté la primera parte en Morelia, yo ya estaba una semana a empezar a rodar la segunda parte, etcétera, etcétera. Yo sabía que quería que fuera más, pero solo pude hacer la primera. Entonces filmé la primera y con ese corto, con la primera parte tuve la fortuna de ganar Morelia ese año. Y con el premio, parte del premio lo utilicé para poder acabar de financiar la segunda y la tercera parte. Y desde entonces en realidad nunca la he vuelto a presentar como corto. Para mí no es un corto. Claro. Y a la gente, como ganó Morelia, mucha gente luego me pregunta, quiero ver tu corto. Y no, porque para mí siempre la intención era hacer este largo. Claro, que quedara como un ente integral, ¿no? Exacto. Y pues integrado, ¿no? ¿Cómo has sentido la recepción del público mexicano hacia la película? ¿Crees que hayan ellos encontrado como todas estas similitudes que tú en un principio te planteaste al hacerla? Sin duda, digo, y ha sido muy bonito, la verdad. Ha sido una experiencia que no te esperas, porque en un inicio, cuando tú haces una película, el único objetivo, uno de los únicos objetivos es ser la mejor película posible. Claro, y yo hice esta película por mí, porque la quería hacer, porque tenía hambre de hacerla, o sea, como que mi cuerpo me pedía, como te decía, mi tiempo en Bosnia se iba a acabar y mi cuerpo me pedía hacer esta película, por el país, por la experiencia, por miles de razones, ¿no? Entonces hago esta película y la trato de hacer lo mejor posible y obviamente luego trato de venir a mi país y compartirla, pero la recepción ha sido extraordinaria. Como dices, estuve el año pasado en Morelia, estuve en muchos lados. Has estado en varios festivales. Ajá, muchísimos, he ganado varios festivales. El honor más grande fue la película que inauguró la muestra internacional de cine. De aquí de la Cineteca. Ajá, que es un honor brutal. Yo vengo a todas las muestras desde que tengo como 15 años a ver todas las películas y solo son las películas de los grandes maestros. Solo hay una mexicana cada año y no puedes aplicar. Entonces un día te llaman y te dicen, queremos que la tuya sea este año. Entonces, o sea, muchas cosas, claro. Y eso le da una proyección enorme a la película, lo cual es una satisfacción muy grande, pero como tú dices, en especial yo creo que le ha ido también y la gente la recomienda y pasa este boca en boca porque a pesar de que hice esta película en los Balcanes, en el otro lado del mundo, tiene un sinfín de temáticas con las que la gente puede conectar. Y está justo lo que decía, este machismo, la homofobia, etcétera, etcétera. Y es muy bonito, y cada que yo presento la película y en alguna sala y hablo con la gente conecta impresionantemente con ella. O sea, no se siente que es una película lejana, parece una película mexicana. Además de que cada una de las historias tiene un toque de México, un guiño de ojo de mi parte. Algo por ahí en la música también, ¿no? La ropa, etcétera, que digo, porque a mí... yo no sería la persona quien soy sin México, obviamente. Claro, por supuesto. Pues Sergio, muchísimas gracias por esta corta entrevista, pero bastante valiosa. Amigos de Café Lumière, esperamos que nos sigan viendo en otra edición más y pues muchas gracias de nuevo. Muchas gracias. Hola amigos del Café Lumière. Hoy les queremos hablar sobre un músico argentino, Gustavo Santaolalla, creador de míticas bandas sonoras de películas que yo creo que varios de ustedes han visto. Gustavo nació en el 51, ya es un veterano del rock argentino, fundador de una banda muy importante, se llama, si mal no recuerdo, Arco Iris, una banda que llegó a grabar con Charly García, por ejemplo, y que era una época del rock nacional argentino, que combinaba estos elementos folclóricos, andinos muchas veces, con las sonoridades del rock. Sobre todo fue un explorador de sonoridades, o sea, el sonido que normalmente escucharíamos en una quena o en una guitarra pulsada, tocada por músicos indígenas muchas veces de esas zonas. Ahora escucharlas distorsionadas en una guitarra, distorsionadas en un sintetizador, pero manteniendo ese sabor, ¿no? Ese sabor de una música con un arraigo fuerte en una tradición sonora, ¿no? De músicas que generalmente tienen una utilidad ritual, ¿no? Y esto lo trascendió Gustavo y su banda a la escena rockera, a una nueva manera de generar identidad grupal, una identidad en unos jóvenes de los 70s, de los 80s, ¿no?
y creo que este trabajo que hizo como músico lo llevó a perfeccionar su trabajo como productor y posteriormente como creador de bandas sonoras. Si prestamos atención a las bandas sonoras de películas como Amores Perros, Diarios de Motocicleta, Babel, Beautiful, esta Argentina increíble hecha de cortos, Relatos Salvajes, ha ganado ya 2 premios Oscar, uno por Babel y otro por Secreto en la Montaña. Yo creo que cuando escuchamos una banda sonora creada por Santaolalla es muy identificable, ¿no? Hay unos obstinatos seguidos constantes en su guitarra, es muy buen guitarrista además, el uso de pedaleras, de efectos sonoros en las cuerdas. Yo creo que en gran parte de la magia de estas películas como Beautiful o como Amores Perros, donde hay como cambios constantes en el mundo, en sus escenas y en sus cortes, queda perfecto con la sonorización de alguien como Santaolalla. Professor Perlman. Thank you so much. Très confiant, hein? Thank you. So what do you do around here? Read books, transcribe music, swim at the river, go out at night. Sounds fun. All right, later. Hoy en Cineteca Lumière hablaremos de Call Me By Your Name, una cinta del italiano Luca Guadagnino que nos habla del primer amor. El primer amor que se da entre un joven de 17 años y uno de 24 años aproximadamente. Esta relación se da en un verano en la Riviera italiana, donde el personaje más grande es alumno del papá del más chico, y en esta exploración de su relación, de cómo se llevan en un lugar, en una pequeña villa en Italia, van saliendo ciertas relaciones que desembocan en un primer amor. Sí, una de las películas más comentadas, ¿no? Incluso hablaban que pudiera ser incluso la mejor película que se haya hecho en el 2017, lo cual me parece realmente exagerado. Ciertamente está insertada en el formato de un relato de iniciación. Es el descubrimiento de un adolescente, por supuesto, de su sexualidad, de su identidad. Hay un guiño ahí a su origen judío. Claro. ¿No? Pero me parece una película, obviamente es una especie de drama de adolescentes, pero a mí no sé, me deja algunas dudas que digamos, la mesa, todo está muy sencillo, la mesa está servida por completo, son clases altas, son artistas en una pequeña villa de Italia, la cual es muy pintoresca, en los 80s, con muchísimo Claro. tiempo libre, con un verano, y donde no hay otra cosa más que pensar en el amor y en el ideal, ¿no? Me parece que en ese sentido la película no es tan profunda, porque no hay dilemas mayores más que, pues, El autodescubrimiento. El autodescubrimiento obviamente hace referencia al amor hedonista, incluso en el propio nombre. Claro. Esta idea de llamar al otro por nuestro propio nombre nos refleja una idea completamente egocéntrica. Claro. ¿No? Sí, a mí me parece que es una película que, justo como dices, no va a mayor profundidad. Sin embargo, creo que en ese primer nivel como de tan simplista, creo que logra empatizar mucho con el espectador. A mí me parece que justo al ser tan básica es muy fácil empatizar con los personajes, y algo que a mí sí me gustaría rescatar es que en ese tenor de empatizar con ellos, olvidas por completo que es una relación homosexual y solo te enfocas en que es una relación de amor, indiferentemente del género.
Claro, un relato de iniciación siempre es, siempre es muy atractivo y más si se lleva en el norte de Italia, donde los grandes romances, los grandes cantos han surgido, los grandes poemas. El motivo del amor siempre va a dar y va a dejar mucho de qué hablar y siempre será un tema interesante cada vez que lo veamos, ¿no? Así es, pues la recomendación de Cineteca Lumière esta noche y vean Call Me By Your Name. Amigos, hemos llegado al final de nuestro programa, pero les recordamos que tenemos una cita la próxima semana a través de la señal de Radio y Televisión de Veracruz. Recuerden también sintonizarnos por nuestras redes sociales, compartir todos nuestros contenidos y dejarnos sus sugerencias y comentarios. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo Café Lumière.